el tema de diálisis. Ustedes saben, jóvenes, que la diálisis prácticamente, desde que se descubrió de manera artificial, desde que se descubrió las propiedades que tiene el peritoneo, es que ha salvado muchas vidas. Pero ustedes saben, o se imaginan lo triste para un paciente que debe hacer vivir dependiendo de una diálisis. O sea, pacientes que dializan 3 veces por semana, en fin, y lógicamente a veces son erogaciones económicas que tiene la familia porque no siempre el gobierno cumple y también se cerraron los centros de viaje del gobierno para no sé, es un drama terrible lo que ocurre con la gente y con la diálisis. De todas maneras, tiene su finalidad, tiene sus cosas buenas la diálisis, pero no hay como un trasplante. El trasplante renal prácticamente es la solución para todos estos pacientes. Eso vamos a hablar el día jueves, trasplante. Con eso vamos a terminar nosotros el programa. Entonces, jóvenes, fíjense, la diálisis, ustedes tienen que pensar que existen 2 tipos de diálisis, la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. ¿En qué consiste una diálisis? Ustedes tienen que imaginarse que el peritoneo es una lámina, si me permiten la expresión, que tiene porosa. Entonces, a través de esos poros salen sustancias tóxicas, pero no sale todo lo bueno de nuestro organismo, solamente sale lo necesario, se mezcla con un líquido que uno deposita en la cavidad peritoneal y luego se saca hacia afuera. Entonces, esa es la diálisis peritoneal. Ahorita vamos a entrar en el detalle. O sea, se imaginan que tengamos nosotros en este cuarto en la cavidad peritoneal y aquí tenemos una pared, ¿cierto? Que es el peritoneo. Entonces, para que haya intercambio, tiene que haber poros. Y somos 100 alumnos, todo va de acuerdo a una gradiente de concentración. Siempre va de más a menos. Si vamos a sacar lo tóxico, quiere decir que hay más sustancias tóxicas y todo eso tiene que salir a través de esa lámina porosa. Y los poros son de diferente tamaño. ¿Por qué? Porque las moléculas y las sustancias tóxicas son de diferentes tamaños. Lo mismo ocurre, lógicamente, con otro principio en la hemodiálisis. La hemodiálisis utilizamos un riñón artificial. El riñón artificial es el que cumple ese intercambio de sustancias tóxicas. Sale lo tóxico y queda lo bueno. ¿Entienden? Pero en la hemodiálisis prácticamente hay una serie de complicaciones, serie de problemas que se tienen. ¿Por qué? Que depende de un filtro, o la hemodiálisis a veces, como esa máquina la utiliza una serie de pacientes que tienen que hacerse hemodiálisis, a veces los filtros y algunos objetos que utiliza el riñón artificial deben ser cambiados para cada persona. Y a veces ahí se toman problemas. ¿Por qué? Todo tiene un poco. Y ese es el problema de los riñones artificiales. ¿Por qué? Porque se necesita un personal especializado para controlar. ¿Qué hacen acá? Controlan una enfermera. No son médicos porque hacen diálisis, las hemodiálisis. No son médicos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 máquinas, ponen un personal entrenado que controla 10 pacientes que se hacen diálisis.
Y lo peor, lo más terrible es que cuando eso se hace comercial, entonces no quieren poner más personal que el eminentemente necesario para comprar máquinas. Entonces son cosas bien complejas, jóvenes, que lo único que uno ruega es que ninguno de ustedes, ninguno de nosotros caiga en una máquina. Bien, entonces, es el procedimiento mediante el cual ponemos contacto a la sangre del paciente con insuficiencia renal cargada de solutos urémicos a través de una membrana semipermeable, natural que es el peritoneo, o sintética, que es el dializador, o una solución predeterminada de características fisiológicas que se llama solución de diálisis. Fíjense acá, esto es una máquina que se va a realizar la diálisis. Ahora, tipos de diálisis. Tenemos la diálisis peritoneal, que es esta, y esta es la hemodiálisis, ¿cierto? Para la hemodiálisis es necesario hacer una fístula arteriovenosa, que realmente se hace entre la radial y la cubital. Entonces se hace una anastomosis de arteria-vena para que haya esa fístula arteriovenosa, cosa que permita la circulación sanguínea para realizar la hemodiálisis. Entonces, los mecanismos para el transporte de solutos. Este tema es muy importante, jóvenes, y les digo que caen varias reglas, ¿no? ¿Qué es la difusión? Fíjense, aquí están las láminas con poros por los cuales tienen que salir la gradiente de concentración, de más a menos. ¿Qué es la difusión? Resulta del movimiento molecular aleatorio de los solutos o moléculas en una solución. Este movimiento espontáneo colisionará los solutos con los poros de la membrana semipermeable. O sea, los eritrocitos no pasan porque son grandes, pero las sustancias más pequeñas que son tóxicas salen hacia afuera y se mezclan con otro líquido que van a salir hacia el exterior. Ya van a ver. Entonces, este transporte pasivo de solutos a través de la membrana semipermeable y la cantidad de solutos que puede atravesar la membrana semipermeable depende de tres factores. Estos jóvenes se lo aprenden: el peso molecular del soluto, la gradiente de concentración y la permeabilidad de la membrana. Entonces, aquí está la membrana, lo que les decía, aquí somos 100 alumnos y esta es la permeabilidad real. De aquí tiene que pasar acá, a esta solución, pero de aquí solamente sale todo lo que es tóxico para el organismo. En eso sí. El peritoneo tiene sus variables de permeabilidad y además depende mucho el peritoneo. Por ejemplo, mi calidad peritoneal no es igual que la de estos jóvenes, que la de ustedes. La de ustedes por la irrigación, porque no tienen enfermedades, porque no han sufrido ninguna cirugía, por su juventud, prácticamente el intercambio se realiza con mayor facilidad que en mi peritoneo. Por mi edad, yo ya no tengo esa irrigación que la que tienen ustedes, ese intercambio, yo ya no podría realizar con la facilidad que tienen ustedes. ¿Por qué? Por la edad, ¿cierto? Y si sobre la edad aumentamos enfermedades, por decir, diabetes, hipertensión y una serie de factores, hay antecedentes quirúrgicos, lógicamente se altera la permeabilidad de la membrana peritoneal. Entonces, sufre modificaciones de su permeabilidad en el curso de su empleo como membrana dializadora que requiere una prueba de difusión peritoneal inicial para prescribir la dosis de diálisis peritoneal. Entonces, primeramente se hace una prueba, no es que directamente se va a entrar, se hace una prueba para ver cómo es la filtración, cómo sacan las moléculas que se peritoneó antes de instalar una diálisis definitiva. ¿Por qué? Porque la diálisis, para instalar una diálisis definitiva, es introduciendo un catéter, se llama el catéter de Tenkov. Y el catéter de Tenkov tiene una serie de beneficios. Van a ver el dispositivo un poco interesante, y eso se coloca con una cirugía. Quirúrgicamente se coloca en el fondo del saco, allá abajo. ¿Para qué? Porque por la gradiente todos los líquidos siempre van a ir al fondo.
Entonces, eso facilita la salida del líquido. Y van a ver en qué consiste. ¿Qué es la ultrafiltración? ¿Qué es la convección? La convección es el transporte de solutos y agua a través de la membrana bajo el efecto de un gradiente de corriente hidrostática osmótica, se denomina también transporte convectivo. Jóvenes, buenas noches compañeros, estos conceptos apréndanse. Eso tiene razón. ¿Por qué? Porque el examen final va a ser un multitud. O sea, va a haber preguntas del médico, del docente que está dando el invitado, va a haber preguntas de Gatarilla, va a haber preguntas mías, va a ser el mismo examen para todos, el mismo examen final. Entonces nosotros, ahí lo que yo creo que van a crepar para hacer ustedes les van a caer preguntas que no saben de Toledo, de Catalina y mía. Yo me las voy la odio. No, entonces vamos a hacer preguntas de sentido común, pero cosas que ustedes tienen que saber. No les vamos a preguntar y ustedes no les pregunto cosas que no, de una manera. Ahora que no estudien ustedes y es otra cosa también, ¿no es cierto? Por lo menos tienen que dar una leída. A través de los principios físicos de difusión y ultrafiltración se logra depurar el plasma urémico reemplazando algunas de las funciones renales. Fíjense, esto es importante. ¿Qué se consigue? Una excreción de solutos. Excretar quiere decir eliminar solutos que son tóxicos. Eliminación del líquido retenido, regulación del equilibrio ácido-base, regulación del equilibrio electrolítico, remoción de tóxicos o mediadores inflamatorios, posibilidad de aporte nutricional y fíjense, no cumple las funciones endócrinas y metabólicas del riñón. Por ejemplo, ustedes saben que el riñón, gracias al riñón, producimos la eritropoyetina, ¿cierto? Entonces, la eritropoyetina no se va a producir de ninguna manera, y la eritropoyetina es la que estimula la médula ósea roja. ¿Para qué? Para que se produzca un circuncisión, ¿cierto? Eso no va a existir. Solamente les pongo esto para que ustedes vean. Líquido de diálisis es la solución con la que se va a contrastar la sangre del paciente urémico y la cual se van a intercambiar solutos en ambos sentidos a través de los poros de la membrana semipermeable. Son diferentes líquidos los que entran a la cavidad, porque en la cavidad es donde se produce el intercambio a través de la membrana peritoneal, semipermeable del peritoneo. Es ahí donde ocurre el cambio. Pero quiero que vean una cosita que es importante. Existe una composición de las soluciones de diálisis. Por ejemplo, hay soluciones isosmolar, hiperosmolar e hiperosmolar. Fíjense, esto es lo que me interesa. La isosmolar tiene 1,5 de glucosa porcentaje. La hiperosmolar tiene 2,5 y este tiene 4,25. Cuanto más hipertónica es la glucosa, más facilita la eliminación de sustancias tóxicas. Quiere decir, por ejemplo, si mi amigo tiene un problema y no está logrando eliminar, no estoy logrando conseguir una buena diuresis, entonces yo me valgo de una sustancia hipertónica, de una glucosa hipertónica, para estimular su mecanismo y hacer que este joven orine en mayor cantidad, pero orine una orina con sustancias tóxicas. ¿Por qué? Porque de nada se llama la orina. Ustedes que eliminan el paciente y dice, está orinando, sí, está orinando, pero no está eliminando sustancias tóxicas.
Esa orina, ¿saben cómo se llama la orina que no elimina sustancia tóxica y es líquido puro nada más? Se llama orina hipostenúrica. Orina hipostenúrica, que no contiene sustancias tóxicas. Se queda contento, sí, orino 2 litros, pero orina líquido, nada más agua y no elimina sustancias tóxicas. Quiere decir que la membrana semipermeable no está funcionando adecuadamente. ¿Entienden? Por eso es que para que funcione adecuadamente y elimine mejor, se le introduce esta glucosa hipertónica al 4,25% para que haya mayor intercambio y facilite la diuresis por parte del paciente, la eliminación de sustancias. Ya, fíjense, del paciente urémico difundirán hacia la solución de diálisis. Y dice, de la solución de diálisis difunde hacia el paciente. Entonces, ¿cómo va a ser el intercambio? Saquen una fotito ahí. El paciente urémico va a salir a la solución de diálisis ácidos orgánicos, potasio, fósforo, urea, creatinina, moléculas media, agua y electrolito. Se va a eliminar. Y de la solución de diálisis va a entrar hacia el paciente bicarbonato de sodio, lactato en la solución de la diálisis peritoneal, que luego a su paso por el hígado se transforma en bicarbonato para corregir la acidosis metabólica. También difunda hacia el paciente glucosa, calcio iónico, agua, también electrolito. Fíjense, aquí sale agua y electrolito y aquí también entra agua y electrolitos. Pero un intercambio, no los electrolitos, por decir, el potasio tiene que eliminarla, el potasio. ¿Por qué? Porque una hiperpotasemia en un paciente es grave. Entonces, se tiene que eliminar potasio. Aquí está la diálisis peritoneal. Vean, aquí está la terapia. Vamos a ver esto. La diálisis peritoneal es una técnica por la cual se lleva a cabo la eliminación de desecho y exceso de líquido mediante el revestimiento con una llamada membrana peritoneal como fin. Ya. La difusión puede imaginarse como el intercambio de solutos, o sea, las toxinas entre dos soluciones separadas, una de ellas la sangre y la otra la solución de diálisis a través de la membrana semipermeable, que es la lámina, que es la membrana peritoneal. La ultrafiltración se refiere al movimiento de agua a través de una membrana regido por un gradiente osmótico, en este caso la glucosa de la solución de diálisis. Es lo que les digo, jóvenes. La glucosa tiene un factor muy importante en el intercambio de estos líquidos para eliminar las sustancias tóxicas. Quiere decir, cuanto más hipertónica la glucosa, mayor estímulo para que se eliminen los tóxicos. O sea, aumenta la diuresis. Pero no piensen ustedes que los nefrólogos de entrada le ponen glucosa hipertónica. No. Si funciona con la glucosa normal, ¿para qué vamos a quemar cartuchos sin necesidad? Eso será cuando veamos que la diálisis no está surtiendo efecto o no estoy consiguiendo la eliminación de las sustancias tóxicas por parte del paciente con esa glucosa, con ese porcentaje de glucosa que yo estoy introduciendo en la cavidad peritoneal. Entonces, aumento el porcentaje, o sea, hago glucosa más hipertónica para sacar sustancias tóxicas y mejorar el estado general del paciente. Me dejo entender, ¿cierto? Ya. Modalidades de diálisis peritoneal. Tenemos la diálisis peritoneal del agudo, habitualmente prescrito de urgencia. Su duración es variable mientras dure la fase de insuficiencia renal aguda. Aquí quiero decirle cómo. Hoy día les decía, todo paciente con insuficiencia renal aguda, si recibe un tratamiento oportuno y efectivo, ese riñón sale de la insuficiencia renal aguda sin daño alguno. Recupera completamente la función renal. La insuficiencia renal aguda, la crónica,
Requiere de la colocación de un catéter rígido en la cavidad peritoneal, actualmente por punción percutánea. Son ciclos cortos con permanencia en cavidades entre 30 y 120 minutos. Ya. Pero también existe la colocación de un catéter más moderno. Vamos a ver, habitualmente la concentración de glucosa en el dializador depende del estado de la volemia, así del edema agudo. Por ejemplo, en el edema agudo de pulmón, necesitamos nosotros urgente depletar el líquido, que salga líquido. ¿Por qué? Porque si se llenan de líquido mis pulmones, me voy a morir por una hipoxia, ¿cierto? Me voy a encharcar, no va a haber ese intercambio de oxígeno y me muero. Para eso, ¿qué utilizo? Como necesito urgente, es una urgencia, es un cuadro grave que me puede matar, se utiliza glucosa elevada, aumenta el porcentaje para que facilite la diuresis. Yo les decía, yo nunca había visto en el Brasil, he visto colocar jóvenes 30 ampollas de Lasix en suelo hipertónico. En mi vida, aquí en el Hospital San Juan de Dios, he visto colocar hasta 10 ampollas. Yo solamente, me acuerdo bien, yo recién llegadito, y recién llegó cuando vi que sacaron a las enfermeras, me fijé, Lasix. 10, o sea, 30 le metieron con uno, o le metieron directamente a la vena, si no agarraron, ustedes han visto alguna vez el suelo glucosado al 5% y nosotros sabemos que existe al 25% y yo puedo volverlo más hipertónico porque hay la hipertrosa al 33% que es glucosa. Y si eso le meto yo un frasco de 1000, lo estoy haciendo más hipertónico todavía. Y si ahí le meto esas 30 ampollas de láser y le meto por la vena al paciente, estoy estimulando la diuresis del paciente para que salga ese edema agudo del pulmón. Yo nunca he puesto una ampollita así, nunca me he atrevido a más. ¿Por qué? Porque todo diurético, principalmente el Lasix, pierde potasio, elimina potasio. Y si nosotros eliminamos, imagínense nomás, ¿qué ocurrirá en ese organismo con 30 paquetes? Yo aquí en el San Juan he visto 10 ampollas de Lasix, en glucosa hipertónica. Pero allá yo 30. Ya agarré, me callé, miré nomás, y al día siguiente volví para ver si estaba muerto el paciente de curioso. Estaba vivo. O sea, son gente de mucha experiencia, porque allá esas terapias son grandes, salas de terapia intensiva que tienen absolutamente todo ahí en el hospital, es una maravilla el servicio de terapia intensiva. Y a mí la verdad que iba en casos graves, casos complicados, yo solamente fui a colocar una sola un paciente. No podían colocar, entonces era un neurólogo. Entonces fui con mi guía, agarré, le metí nomás, ¿no? Y ahí fue que vi, y de curioso me quedé a observar. Le dije a la enfermera, ¿me puedo quedar? Sí, doctor. ¿Qué le llama la atención? Nunca había visto colocar 30. Muy capaz. Entonces, lo que yo ya no sé, cómo hizo el doctor, seguramente le metió potasio, cómo le reguló el potasio que estaba eliminando en la diuresis, pero lo sacó ese paciente de su hematoma. Lo fui y le dije, de curioso, al día siguiente, a nada más, él estaba vivo. Porque la enfermera, ¿a qué hora se va el doctor? A las 7 en punto del hora. Y como yo vivía en el hospital, me fui tempranito a ver al paciente, así la saludé a la enfermera. El paciente estaba vivo. Son cosas, no me pregunto, no sé. Pero la experiencia de esa gente, que lógicamente para cualquier persona que tenga la experiencia en algo, lógicamente no tiene mucho para manejar su campo, ¿no es cierto? Ya.
El estado de uremia requerirá permanencias mayores de 4 horas y optar volúmenes mayores de 2000 ml, concentraciones isotónicas 1,5. Diálisis peritoneal crónica. Hemos visto lo agudo, ¿no es cierto? La diálisis peritoneal continua ambulatoria. Esto es otra cosa. Fíjense, este es el catéter de Trinkoff como cola de chancho, un IP, que es un catéter que se pone en la cavidad peritoneal y se queda con ese tubo el paciente. Hay dos tipos de diálisis, de peritoneo húmedo o mojado y peritoneo seco. Quiere decir que yo me voy a trabajar y dejo líquido en mi abdomen y me voy a trabajar todo el día, vengo a mi casa en la noche, me conecto a la máquina, saco todo ese líquido que intercambió lo tóxico y en la noche duermo conectado a una máquina. Lo lindo, jóvenes, vamos a ver, esa máquina, el seguro allá lo da gratuitamente a los pacientes, pero tiene que tener condiciones, la casa donde viven, la persona que va a controlar. ¿Por qué? Porque un familiar va a recoger las bolsas que necesita para su diálisis abdominal que va a realizar cada noche. El paciente recibe las bolsas vacías y con las bolsas vacías intercambia con bolsas llenas. Esa es la manera de controlar la cantidad de bolsas que utilizan y que estén haciendo un buen trabajo. Entonces preparan a alguien de la familia, lógicamente tiene que ser una casa limpia, una casa que tenga las condiciones para tener la máquina dializadora en su hogar. Aquí imagínense un pauchecito ahí, ¿qué condiciones? No hay condiciones para entregar a una familia una máquina que se costa. Además, se necesita cierto nivel cultural de formación para que puedan aprender a manejar esa máquina. Ahorita van a ver. Por ejemplo, es esta, la diálisis peritoneal continua con cicladora. Esta máquina, este aparato, el seguro les entrega a los pacientes. Les enseñan a alguien de la familia, a dos personas de la familia, les enseñan cómo se maneja este aparato y les entregan los líquidos. Va una visitadora social con una enfermera, la visitadora social va a ver las condiciones en que vive el paciente y acompaña a ver que la enfermera cumpla una buena indicación y una buena orientación a la familia. El paciente se conecta a la máquina cicladora en el momento en que se va a dormir y el recambio efectúa la máquina cicladora de forma automática. La máquina tiene un programa informático al que se programa efectuando entre 8 a 10 ciclos mientras el paciente duerme. Se desconecta a la mañana siguiente dejando en el peritoneo una nueva solución para todo el día, peritoneo húmedo, si deja líquido, y se drenará en la siguiente noche para iniciar un nuevo ciclo. Ahí, como seco, diálisis peritoneal nocturna intermitente, y de lo anterior con la diferencia de dejar vacío el peritoneo durante el día, que es el peritoneo seco. El acceso peritoneal. El catéter peritoneal, o sea, el catéter de Trinkoff, debe permitir un recambio de líquidos adecuados de entrada y salida diseñado para su empleo, colocación segura. Existen dos catéteres. Catéteres agudos o temporarios, que pueden poner aquí en la yugular, o catéteres que coloquen en la cavidad peritoneal. Perdón, en la cavidad peritoneal, el yugular es otro, lo he equivocado. Su diseño es similar a un estilo Case Brown. Es un tubo rígido con fenestraciones en su extremo distal, una oliva y una espineta de 31 metros en su interior. Tiene la ventaja de colocación inmediata en caso de urgencia, debe ser removido periódicamente. La probabilidad de infección, perforación intestinal o intestinal son elevadas durante la colocación. ¿Qué quiere decir? Fíjense, este es el catéter y tiene aquí unos dispositivos, ¿ya? Debajo de este dispositivo metálico existe un material como una esponjita, así. Tiene una esponja, esta es una esponja, esta es otra esponja. Entonces, esto entra recto porque tiene un estilete en la punta que se coloca.
Entonces, yo jamás en el hospital nunca me dejaron colocar funcionando. Preferible, le hace un tajito en la piel, colocamos nosotros con el dedo, sabemos dónde está puesto, cerramos con unos puntos y ¿qué va a pasar? Esto está en el peritoneo. En el peritoneo está sellando y se llega a fibrosar. Esto está debajo de la poneurosis. Entonces, tengo dos sellos que no me permiten la entrada de bacterias en la cavidad peritoneal, porque eso se fibrosa y me sella automáticamente, bien sellado. En el peritoneo y otro debajo de la poneurosis, ¿cierto? Entonces, con eso se logra sellar. Y fíjense, es un catéter en la cavidad peritoneal. Son dos tipos de catéter de TECO. Y este es otro, parece una cola como pigtail, ¿cierto? Entonces, pero la gracia es esto, y se coloca así. Vean ahí. Entonces, toda la noche el paciente duerme, solamente llega, se conecta y la máquina realiza todo el intercambio de líquido, porque te dejan sus bolsas y fíjense, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, termina una bolsa, automáticamente comienza la otra bolsa y esa bolsa entra, realiza el intercambio y sale, entra y sale con cierto tiempo de permanencia en la cavidad peritoneal, mientras el paciente está durmiendo tranquilo de la vida. Despierta al día siguiente, termina de hacer el lavado peritoneal, se tapa su y se va a trabajar. Una vida normal, completamente normal. Ahora, lógicamente, ese estilete o ese catéter de Tinkoff hay que cambiarlo periódicamente. Algunos lo cambian exactamente a los 2 meses o 3 meses o a un mes, dependiendo, no lo sé. Entonces, yo no les puedo decir a ustedes que tenían que cambiarlo no, solamente me decían, bueno, vaya a cambiar este catéter, hay un tal paciente que cambiar el. Yo ya sabía que algunos eran diluchis para meter infusión. Yo estaba prohibido de infusión. Prohibido, ¿por qué? Porque ahí está el intestino, ahí puede ser cualquier cocha con la proteína que es piruga. Entonces, yo estaba haciendo la especialidad y se me prohibía, yo tenía que cumplir la orden de mi asistente. Abría mi tajito, metía ahí con el dedo, ya va hasta aquí abajo, hasta adentro, lo dejaba ahí, esperaba y digo, nada de meter con estilete, con nada, prohibido, porque si hacía alguna jocha, el responsable no era yo, era el asistente, y ese sí que estaba fregado si lo hacía como mujer. ¿Entienden? Así era la cosa. Ya. Se fabrica con material, fíjense, biocompatible siliconizado de poliuretano. Es un tubo con penetración de su extremo distal. El catéter es el Tinkoff. Es un catéter que posee 2 olivas, el proximal en el subcutáneo y el distal por encima del peritoneo, y la poneurosis posterior del recto del abdomen, que es prácticamente lo que sella para evitar la entrada de bacterias. Las olivas tienen la finalidad de crear una respuesta inflamatoria local, fibrosis local, que tiende a fijar el catéter y evitar la migración bacteriana, para que evite que no entre la bacteria. Tiene sus variantes en forma y diseño en el extremo distal, puede ser recto, espiral, cuello de cisne, carita de cerdo. Esto no les voy a preguntar, pero por lo menos ustedes tienen que saber que el catéter se llama TTO. Ya. Complicaciones del procedimiento. Puede haber distensión abdominal, puede haber hipotensión arterial, puede haber hiperglicemia, hipernatremia, hipoalbuminemia y puede ocasionar un cuadro de peritonitis o causa una lesión. Entonces, esto
también hay que ponerle cuenta, pero tal vez no lo pregunte, no sé, ya. La hemodiálisis, este es otro tipo de diálisis. Es el proceso de depuración sanguínea empleando membranas semipermeables dispuestas en capilares denominados dializadores. Los dializadores están en el riñón artificial, ¿cierto? Los dializadores están adaptados a un equipo de circulación extracorpórea a través de la cual se hace circular la sangre, atravesando filtros capilares especiales con permeabilidad variable. Lo mismo que en la cavidad peritoneal. Lo mismo. Todo este es el sistema del circuito de hemodiálisis. Modalidades de hemodiálisis. Esto, tomen en cuenta, hay hemodiálisis convencional, la hemofiltración y la hemodiafiltración. Subrayen, tómenlo en cuenta. La hemodiálisis convencional es una difusión y ultrafiltración necesaria que elimina la sobrecarga hídrica, no precisa líquido de reposición. La hemofiltración se basa en contención pura, extracción de boca. No les voy a preguntar, solamente me interesa que sepan que hay modalidades de hemodiálisis. Hemodiálisis convencional, hemofiltración y hemodiafiltración y todo. Lo demás no les voy a preguntar. Bien, el acceso vascular es un flujo sanguíneo mínimo de 250 mililitros por minuto. En transitorio se utiliza un catéter doble lumen con vaso venoso del cuello o de la vena femoral. Esto, cuando yo no. En emergencia, aquí en el Hospital San Juan de Dios, se compra, ahí en las farmacias, si yo tengo un paciente joven que está con insuficiencia, entonces, para evitar hacer una fístula arteriovenosa, entonces yo coloco un catéter. Y a través de ese catéter que le pongo, que la ínfula gruesa, entonces yo puedo hacer a través de eso una hemodiálisis. Ahí emergencia. Ahora, yo he visto, nunca he colocado. ¿Por qué? Porque yo ya solamente veo que somos de emergencia los que se encargan de colocar eso. Pero llegan los pacientes al servicio de urología ya con su aparato que han puesto, han hecho su diálisis, que agarran, le sacan y bueno, se acabó. Es un aparato interesante, el dispositivo que venden, no es barato, hay que comprar en la farmacia, lo compra el paciente, lo compra el oftalmólogo. En definitivo, fíjense, el transitorio catéter de doble lumen en vasos venosos del cuello o las venas femorales. La colocación debe efectuarse en quirófano. Estos piluches de San Juan lo colocan ahí nomás. ¡Gallo! Definitivo, a través de un procedimiento quirúrgico generando la fístula. Ya, esto es otro, la fístula arteriovenosa, es la epidemia cardíaca, generando la fístula arteriovenosa. Después de 3 o 4 semanas, la cirugía se considera madura la fístula. Se utiliza un injerto venoso, la vena safena o prótesis de material bien compatible de flor. Aquí está la fístula, se hace la fístula arteriovenosa. Este es el que se coloca, fíjense, este catéter lo colocan en emergencia de San Juan de Dios, les digo que son callos de tipo, con el tiempo colocan lo mismo. Complicaciones durante la hemodiálisis. Esto tienen que anotar. ¿Cuáles son las complicaciones durante la hemodiálisis? Hay las más frecuentes y menos graves. Hay las menos frecuentes y más graves. Y hay las derivadas de accidentes de a mayor gravedad. Tenemos las más frecuentes y menos graves: hipertensión arterial, inanos epónicos, contractura muscular, dolor del pecho, cefalea y pirogenea. Son las menos graves. Las menos frecuentes y más graves: reacciones anafilácticas, embolismo gaseoso y síndrome de desequilibrio poliarídeo. Son 3. Esto apréndanlo, revisar. Y las derivadas de accidente: coagulación total o parcial del circuito extracorpóreo,
desconexión o rotura de algún componente del circuito, hemólisis o mal funcionamiento del calentador y ruptura del filtro. Esto ya es lo que le pasa a la máquina. Entonces, consideren esto, las menos graves, las más graves, y lo que le pasa a la máquina. Estudien relacionando, y van a ver que se lo van a aprender facilito. ¿Qué pasa después de la hemodiálisis? Puede haber una hipotensión arterial, síndrome de desequilibrio, se siente mal el paciente con dolor de cabeza, aumento de la presión arterial, confusiones, puede haber calambres, cefalea, insomnio o inversión del sueño. Aspectos sobre la nutrición. Generalmente la dieta de estos pacientes se basará en la disminución de sodio, potasio, proteína y agua. Es lo primerismo que le quitan a los pacientes renales. No tomen mucha agua, no tomen mucha sal, se evita la disminución de potasio, proteínas y agua. Y se acabó el tema. Este tema es cortito, estudienlo, pregunto para ver cosas groseras, no les voy a preguntar en detalle. Mañana seguimos con la práctica y esta semana. Yo quisiera, jóvenes, y les pregunto a ustedes, me gustaría el jueves pasar síndrome nefrótico y nefrítico, que es un tema cortino, como lo diría, es de nefrología, y les voy a dar todo lo referente a lo que les puedo preguntar en el examen. Son cosas gruesas que caen de nefrología, no piensen que voy a ir al detalle de una manera. Entonces,